Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a los webinars de Ciale Alta de los miércoles. Como todos ustedes saben, todos los miércoles a las 7 de la tarde, desde Ciale Alta estamos realizando un webinar de presentación de nuevos productos o webinars técnicos de distintos temas. Así que les agradezco a todos los que están presentes, muchísima gente hoy detrás de la computadora para escuchar estas novedades que tenemos hoy sobre esta herramienta increíble que es el Beefcom, que no tengo duda que si sos productor de carne, hoy te vas a ir sabiendo que tenés la necesidad de contar con una herramienta como esta. Así que ya vamos a ir sobre eso, pero antes de eso quiero darles una breve introducción sobre qué es BAS. BAS es una compañía de software. Pablo, ¿estoy saliendo bien? ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto, Sebastián. Perfecto. Poné entonces la próxima diapositiva. BAS es una empresa de software, como su nombre lo indica. BAS es Valley Agricultural Software. Es una compañía que fue fundada en 1980 por dos veterinarios, Connor Jameson y Steve Baker, que están ahí en las fotos en pantalla. Estos dos veterinarios realmente muy destacados en Estados Unidos por todo el aporte que han hecho a la industria de la agricultura, la ganadería en los Estados Unidos, comenzaron su proyecto inicial en esos años donde ustedes se imaginarán, hace 40 años atrás las computadoras que había disponibles eran realmente muy rudimentarias en comparación con lo que tenemos hoy. Pero lo que hicieron fue armar una herramienta que combinaba la funcionalidad de distintas hojas de cálculo con una base de datos propia que ellos generaron, a la cual se incorporaban otros software de gestión de gráficos, y todo eso lo integraron en una sola herramienta para poder gestionar los tambos, sabiendo que en el futuro iba a haber un montón de necesidades que no iban a estar resueltas con esa herramienta. Por eso generaron desde ese momento, lo llamaron Dairycom, y Dairycom se mantiene el día de hoy como el software más utilizado en todo el mundo para la gestión de rodeos lecheros. Más del 60% de las vacas en Estados Unidos son gestionadas actualmente con ese software, y se han ido agregando un montón de variantes sobre ese software y otras herramientas que han ido agregándose para mejorar a través de todas las tecnologías que hay disponibles hoy en día en el mercado, tecnología de sensores como collares que miden la rumia, la actividad, la salud de las vacas, máquinas de ordeñar que registran diariamente la producción de las vacas. Todos esos softwares se han ido integrando con esta herramienta base que es Dairycom,
y hoy es ampliamente utilizado por consultores veterinarios, nutricionistas, ingenieros, diferentes técnicos de inseminación artificial, y se ha consolidado como la mejor herramienta para la gestión de rodeos lecheros en todo el mundo, ¿no? Una de las últimas variantes, que es sobre la que vamos a hablar hoy, es la variante de Beefcomp, que es un software creado para la gestión de los rodeos de carne, como una adaptación, y nace como una adaptación de Dailycom, pero hoy es un software que está muy consolidado, con muchos usuarios ya en Argentina, y sobre el cual vamos a contar todas sus características en los próximos minutos, ¿no? Pasá a la siguiente, Pablo, por favor. ¿Cuáles son un poco las ventajas de la compañía de BASS? Primero, que es una empresa de software, pero que está integrada dentro de un grupo de empresas. Ese grupo se llama URUS, entre las empresas que de ese grupo está Alta Genetics, Saskatoon Calostro, un montón de otras compañías que tienen como objetivo, todas relacionadas entre sí, como objetivo potenciar la eficiencia de los ganaderos en todo el mundo, ¿no? Es un grupo de empresas que entienden del negocio, están enfocadas en la ganadería y entienden que la ganadería es una pasión y es un medio de vida, y que cada productor tiene sus prioridades, su forma de trabajar, sus características diferentes, y por eso nuestro software se adapta perfectamente a las necesidades de cada explotación, de cada actividad, ¿no? Tiene la suficiente flexibilidad para ayudarlo a administrar la operación, y tenemos un equipo técnico, un personal que brinda soporte, que entiende perfectamente de lo que estamos hablando, porque estamos todos en este sector con mucha experiencia, ¿no? Pasá a la siguiente diapositiva, Pablo. ¿Por qué creemos que elegirnos es la mejor opción? Primero, porque conocemos del negocio y sabemos que es un negocio que va cambiando y que tenemos que tener una herramienta que esté siempre a la vanguardia de las necesidades que vayan surgiendo de tecnologías y opciones disponibles para gestionar cada día mejor la ganadería de carne, ¿no? Tenemos un equipo de desarrollo que está observando todo el tiempo y solicitando, interactuando con los clientes, combinando un poco la experiencia de desarrollo de software, la imaginación de la gente creativa, con la gente de campo que está permanentemente demandando soluciones de gestión de los rodeos, ¿no? Entonces, si bien creemos que tenemos una herramienta muy sólida, y estamos muy conformes con lo que tenemos hoy para brindarle, también estamos muy entusiasmados por todo lo que se viene para futuro. Vemos que el futuro está definido por empresas que sean cada vez más eficientes, ¿no? Y tener tecnologías para optimizar la eficiencia de los rodeos, no tenemos duda de que va a ser una necesidad, ¿no? Entonces, tenemos la mejor herramienta para gestionar los rodeos de carne, lo van a ver ahora en los próximos minutos. Esperamos que haya muchas preguntas, creo que está disponible el chat, van a encontrar abajo para cualquier pregunta que quieran ir haciendo a medida que va surgiendo la charla, por favor vayan haciéndola abajo. La presentación la va a dar el técnico veterinario Pablo Chesta, que es un especialista en rodeos de carne y es uno de los que lidera el equipo de BASS para todo lo que es el soporte técnico de esta herramienta Beefcomp. Y va a estar también Pablo Viga moderando conmigo, interactuando con Pablo. Son los dos Pablo Chesta y Pablo Viga, los dos veterinarios, que vamos a ir estando atentos a todas las preguntas que vayan surgiendo para poder hacer la charla lo más claro posible y poder aclarar todas las dudas. Así que bueno, le paso la posta a Pablo Chesta ahora y quedamos a la expectativa de todas las preguntas y cualquier cosa que quieran saber. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la presentación. Por favor, dígame si se escucha bien, si está llegando bien el sonido.
Perfecto, perfecto, sí, adelante. Bueno, como decía Sebastián, vamos a hacer una presentación en conjunto, si bien me va a tocar hablar un poco más a mí, es una cuestión simplemente de no pasar pantallas, pero la idea es que todo el equipo estemos participando. Un poco como introducción, vamos a hablar si bien Sebastián dijo que vamos a hablar de este software, del BIFCOM, puntualmente no vamos a hablar solamente de BIFCOM, tampoco vamos a hablar puntualmente de lo que es la aplicación para la carga de información, que vamos a ver más adelante en qué consiste y cómo la trabajamos. Tampoco vamos a hablar puntualmente de la identificación electrónica, que también tenemos disponible en Ciale Alta, 3 herramientas que tenemos disponibles. La idea de hoy es charlar un poco más, no puntualmente de cada una de estas herramientas, sino hablar de una gestión de la información diferente, de tratar de que nuestros datos de campo pasen a ser información y de esa manera, ayudado con todas estas herramientas que tenemos disponibles, podamos tomar decisiones en función de ellas y en función de ellas tratar de mejorar algunos aspectos o corregir otros. Por eso nos preguntamos muchas veces cuando visitamos rodeos, cuando vamos a algún establecimiento, en la parte técnica nos hacemos estas preguntas y los invito a que se las hagan ustedes, también los que nos están escuchando, veterinarios, productores, técnicos, a ver si en los establecimientos donde asesoran o son propietarios pueden responder estas preguntas o algunas de estas preguntas o parte de ellas. Por ejemplo, si podemos responder qué stock tenemos de animales, si ese stock lo podríamos dividir por categoría, o por corral, o por lote, o en diferentes divisiones donde tengamos esos animales. Si cuando hacemos algún manejo de los animales, cuando pasamos por la manga, sabemos exactamente cuántos animales pasaron por la manga, pero además si sabemos cuántos pasaron, que muchas veces hacemos el recuento final y lo sabemos, si podemos precisar cuáles son los que nos pasaron, qué porcentajes por ejemplo, de alguna vacunación estamos realizando sobre ese rodeo y cuántos animales nos quedaron sin pasar por la manga y cuáles son los que nos pasaron, porcentajes de preñez por mes, por categoría, por condición corporal, si sabemos qué pasa o podemos estimar qué pasa con nuestros partos, qué porcentaje de partos tenemos en los diferentes meses, qué porcentajes de pérdida de terneros tenemos alrededor del parto, qué longevidad tiene nuestro rodeo, cuántos años en promedio, si eso lo podríamos dividir por categoría, por condición, por diferentes lotes, por diferentes orígenes, si nuestras ganancias en nuestros corrales o al destete son los que esperamos o las estimamos, si sabemos exactamente a qué edad estamos preñando nuestras vaquillonas o le estamos dando servicios, si sabemos con cuántos kilos de terneros destetamos por cada vaca que entró a servicio o de cada madre que entró a servicio, y si nuestros toros que usamos, por ejemplo, para inseminación, están expresando lo que las DEPS o lo que esperábamos que esos toros expresen en nuestro rodeo. Probablemente muchas veces estas preguntas no las podemos responder o nos cuesta responderlas, pero además de esto, es muy difícil responderlas con frecuencia. Muchas veces nos ponemos y respondemos estas preguntas. Ahora, si esta pregunta la tenemos que responder en cada 15 días o la tenemos que responder cuando hacemos algún otro manejo, otra vez nos tendríamos que sentar a pasar planillas o a acomodar algún Excel y no es tan fácil o no lo tenemos a tiempo como muchas veces lo necesitamos para tomar algunas decisiones. Por eso estamos convencidos de que cuando nos hacemos estas preguntas hay básicamente dos caminos. O voy a decir conformarnos, porque muchas veces termina pasando así, en respuesta a las preguntas que hacíamos anteriormente, como calculo que la distribución de preñez es de tal tipo, o más o menos los terneros pesaron tantos kilos, o debe andar o escuché que el vecino lo midió y lo tiene registrado y tiene esa información, pero la verdad que acá en el campo no tenemos bien en claro esos datos. Ahora, si nos interesa responder a las preguntas que hablábamos anteriormente, respondiendo en kilos de ternero, en kilos de novillo, en kilos de vaquillona, si esperamos responder a las preguntas en porcentajes exactos, con algún número concreto o con fechas concretas, es que los invito a participar de la reunión y intercambiar algunas,
algunas opiniones. Por ejemplo, planteábamos una de las preguntas que decíamos que nos podíamos hacer, era si era fácil o si teníamos en claro el stock de animales que teníamos en nuestro establecimiento. Vamos a ver algunos ejemplos, les aclaro muchos de los ejemplos que vamos a ver. La idea no es hablar puntualmente de los resultados que salen de estos ejemplos, sino del modo de verlos y de cómo lo podemos ver. Son todos ejemplos extraídos de clientes que usan MIFCOM y que los voy a mostrar a modo de ejemplo. Pero, por ejemplo, en este establecimiento, por lote están divididos en vacas adultas, en segundo servicio, en primer servicio, en lotes de recría y toros. Podemos, hablando de stock, podemos saber qué cantidad de animales hay en cada uno de estos lotes, y además podríamos estar cruzándolo, por ejemplo, con qué grupo de toros entraron a servicio estos lotes en particular. Entonces sabemos que este lote de vacas adultas entró en servicio con el grupo 1 de toros, y que los terneros que nazcan de ese lote de vacas adultas, vamos a saber que van a venir del grupo 1 de toros, que tiene ciertas características que el propietario, que los asesores deseaban. Nos preguntábamos también, o nos hacíamos alguna pregunta de, por ejemplo, qué porcentaje de preñez teníamos en nuestro rodeo. Entonces, de vuelta, a modo de ejemplo, por mes de concepción, vamos a ver cuántas vacas quedaron vacías de este servicio, un porcentaje y una cantidad de cabezas de vacas que quedaron vacías, cuántas se preñaron en octubre, cuántas se preñaron en noviembre, cuántas se preñaron en diciembre, algunas quedaron para enero, qué porcentaje representa cada una de esta distribución de preñez y qué cantidad de animales representan esos porcentajes. Son salidas que salen del software BIFCOM, lo voy a seguir aclarando, pero es importante aclarar que si estaríamos sobre el programa, cuando le hago clic en algunos de estos animales que me interese profundizar, podría estar viendo individualmente cuáles son esos animales. Está la distribución de este ejemplo de porcentaje de preñez y distribución de este establecimiento. En función de eso, según cómo se preñaron, podemos también saber o hacer una proyección de partos. De vuelta, un ejemplo, cuántas van a ser las que van a parir en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. No importa, simplemente a modo de ejemplo, qué cantidad de animales son, pero además podríamos estar sabiendo en este establecimiento las que van a parir antes son las vaquillonas, 17 en junio, 12 en julio, cuántas son de segundo parto y cuántas son de tercer parto. Con esta distribución de los partos proyectados en función de los diagnósticos de preñez que hicimos, sabemos cuándo van a parir. En función de esto, muchas veces los manejos van relacionados a, por ejemplo, vacunas de prevención de diarreas, por ejemplo, podríamos estar programándolas en función de esta proyección de partos según las categorías. También nos preguntábamos muchas veces qué porcentaje, qué resultados tenemos en las IATF. En este caso, a modo de ejemplo, IATF realizadas en octubre, en noviembre y en diciembre, el porcentaje de concepción, la cantidad de preñadas sobre inseminadas en cada uno de estos meses, 47%, 53% y 54%. Siempre, o muchas de las salidas relacionadas con datos de reproducción, vamos a tener una medición o una variable justamente de variabilidad, en este caso el intervalo de confianza, en función de la cantidad de animales que estamos evaluando, cuántas son preñadas, cuántas son vacías, podemos saber los resultados a esta IATF. Además de saber de los resultados de esa misma IATF que estábamos viendo recién, nos podríamos estar respondiendo, además de saber cuántas preñamos por mes, por ejemplo, qué pasó con los diferentes toros que usamos en esas IATF. Entonces, en este gráfico vamos a ver en el verde más brillante el porcentaje de preñez promedio de estas IATF. Ahora podemos también ver el detalle de cuánto preñó, qué porcentaje tuvo el toro 10, que está en rojo, o el toro 1, que está en verde más oscuro, qué pasó con las inseminaciones de octubre, con las de noviembre y también con las de diciembre, para los diferentes toros, en este caso para las diferentes fechas. Esta misma respuesta, acá la estamos dando por mes y por toro, porque queríamos responder esa pregunta, pero también podríamos estar respondiendo qué pasa con los protocolos de inseminación, podríamos estar evaluando las variables de qué pasa con los inseminadores,
qué pasa en las diferentes categorías, en vaquillonas, en vacas adultas, qué pasa por condición corporal. O sea, este mismo gráfico, esta misma información, podríamos estar cruzándola, vamos a decir, por mes, por inseminador, por toro, por condición corporal, para hacer una respuesta a esas preguntas en función de lo que queramos saber. En definitiva, lo que planteamos es que en función de las decisiones que nosotros tomemos muchas veces en los establecimientos, se van a relacionar directamente con la eficiencia y con la rentabilidad de ese sistema. Muchas veces lo que nos pasa es que esas decisiones o esas respuestas a las preguntas que planteábamos al principio como ejemplo, pero en realidad muchas veces son muchas más, esas decisiones las tomamos por información externa, por información que recopilamos de alguna bibliografía, pero no nos es fácil responder a esas preguntas con datos del establecimiento que nos toca tratar. Entonces consideramos que cuando incluimos una herramienta de este tipo, como puede ser el BIFCOM, para ayudarnos desde adentro a responder esas preguntas y en función de eso tomar decisiones objetivas con datos, además de los datos externos, con datos del propio campo, estamos convencidos que esa eficiencia y rentabilidad van a ser mayores. Por supuesto que este círculo se cierra cuando logramos tener un alto porcentaje de registros y de registros precisos, probablemente nos permita responder a esas preguntas de forma más precisa y sin lugar a duda esa eficiencia y esa rentabilidad en función de las decisiones que tomemos va a aumentar. Ingresando o contándoles un poco más del programa en sí, del software en sí, esto es una salida de pantalla de lo que es el software que estamos hablando. Básicamente lo que tiene el software, no lo voy a demorar mucho en esto, es un menú desplegable en esta parte superior. Todo este menú desplegable, Sebastián mencionaba la posibilidad de adaptarse en función de cada necesidad. Bueno, justamente este menú desplegable nos permite programarlo, armarlo en función de las preguntas que nosotros querramos responder. Entonces, por ejemplo, si manejamos solamente un feedlot, probablemente las preguntas que respondemos con ese menú desplegable están muy orientadas a ese feedlot. Ahora sí combinamos con cría y además con el feedlot, probablemente ponemos también otras preguntas que quisiéramos responder. En esa parte del menú van listados, van estas respuestas a las preguntas, diferentes listados de acción. Tenemos una segunda parte donde tenemos un menú de herramientas del sistema. Después, en esta parte de comando, nos sirve para básicamente ingresar o ir pidiéndole al sistema respuestas a preguntas que nosotros querramos responder. Muchas veces nos es más fácil ir puntualizando, entrando en esa línea de comando para responder a las preguntas. El programa, este software se basa básicamente en una ficha individual por animal. Entonces, por ejemplo, a modo simplemente de ejemplo, vamos a ver la ficha de este animal, que es la vaca 55. Vamos a tener alguna información de este animal que también, al igual que lo que pasa con el menú desplegable, podemos configurar y podemos tener visualizado diferente información que nos interese. En este caso está el número de identificación electrónica, podríamos tener la raza, podríamos tener diferentes características, el número del animal, el corral, cuál es la madre, cuál es el padre, la fecha de nacimiento, qué edad tiene, el sexo del animal, cuánto pesó al nacer, si estaría preñada, cuántos días de preñez tiene ese animal, cómo está reproductivamente, la fecha a parir, si estaría preñada, cuántos partos lleva ese animal y si tiene nombre, cuál es el nombre. Entonces, toda esa información en realidad la configuramos en función de lo que nosotros queremos visualizar cuando entramos a cada ficha de un animal, y lo que se basa esta ficha de animales después de cada parto, todos los eventos, todos los manejos que hagamos con este animal, nos van a quedar registrados en esta ficha, y es de ahí donde toma la información el software para analizarla, para hacer un listado, o para diferentes acciones que vamos a ir viendo que podemos hacer con el programa. Por ejemplo, en este caso, esta vaca tuvo un parto, esta vaca se entró en un tiempo fijo, se le colocó un dispositivo, está registrado cuándo se le sacó, cuándo se inseminó, se le hizo diagnóstico, se hizo una resincronización, quedó vacía, se le volvió a poner un dispositivo
se volvió a inseminar y esta vaca estaría en condiciones de recibir o esperar el diagnóstico de preñez para saber si está preñada o está vacía, pero básicamente está registrado todo lo que pasó con este animal. En este ejemplo es una vaca, que básicamente lo que está el manejo reproductivo. Imagínense ustedes que si estaríamos en un filo o si estaría registrada la sanidad que se le hizo a este animal, también estaría en esta ficha. Si registramos la vacunación de aftosa, está registrado en esta ficha. En función de los manejos que nosotros hagamos, es que vamos a ir registrando toda esa información. Ahora, ¿cómo generamos esa información? ¿Cómo logramos completar esa ficha de cada vaca o de cada animal, de cada novillo, de cada vaquillona que nosotros tengamos en el establecimiento, en ese BIFCOM? Básicamente, una de las herramientas que van de la mano es una aplicación que se llama Pocket Caucar. Es una aplicación donde vamos a levantar, a relevar toda la información, todos los datos de campo que vamos obteniendo, la vamos a usar de herramienta para transmitírsela a este BIFCOM y que de ahí podamos hacer los análisis y podamos hacer las diferentes respuestas a estas preguntas que nos planteábamos. Esta aplicación, básicamente, una breve descripción, funciona sobre el sistema Android, lo podemos usar en el teléfono, en una tablet, lo que sea más práctico a la hora de cargarlo en la manga. Digo la manga porque probablemente sea el lugar donde más lo usemos. Nos permite visualizar la información de esta ficha que yo les contaba que veíamos en el programa. Colectamos la información de manga y vamos viendo los registros que van apareciendo en ese establecimiento. Esta es la salida, es la pantalla que vamos a ver de nuestra aplicación. Acá están todos los animales. Podría buscar algún animal puntual, por ejemplo, la vaca 1496. En la aplicación me va a salir todos los manejos que se le hizo a esa vaca desde el último parto, cuando se inseminó, con qué se inseminó, si está preñada, si está vacía. Tenemos información para accionar, pero probablemente la mayor aplicación de la manga, de la Pocket Caucar, de esta aplicación, es el uso que le vamos a dar para registrar todos los manejos que hagamos de los animales. Yo les mencionaba que el BIFCOM, lo mencionó Sebastián también, nos permite adaptarlo a cada necesidad, o vamos a volver a nombrar, a responder esas preguntas que planteábamos al principio, y la aplicación funciona básicamente de una forma muy similar. Vamos a registrar información, pero también vamos a poder elegir de qué forma registrarla. Es una aplicación bastante intuitiva que nos va a permitir, por ejemplo, tener la aplicación y registrar un manejo bastante complejo. Vamos a suponer que vamos a hacer un inicio, vamos a empezar a cargar los animales nuevos en este establecimiento, entonces le vamos a pedir mucha información para que nos quede registrado. Entonces vamos a configurar esta aplicación para que nos pregunte la caravana del SENASA, cuál es el número que tiene ese animal, que nos pregunte la raza, lo podemos configurar, que nos pregunte y que nosotros escribimos la raza que queremos escribir, o que simplemente nos ponga un menú desplegable. Sabemos que en este establecimiento tenemos Angus negro, Angus colorado, algunas de estas dos opciones solamente para que sea más rápida la carga. Le vamos a preguntar vamos a boquear, que nos pregunte los dientes también. Vamos a preguntarle que nos diga en qué lote la queremos colocar, podría ser numérico, podría ser un nombre. Y también le vamos a preguntar que nos pregunte la condición corporal, pero en lugar de armarle un menú desplegable, en este caso le pusimos que lo vamos a tipear, vamos a ponerle que la vaca tiene 2,5. De la misma manera podría ponerle que haga este menú desplegable y que de forma rápida carguemos toda esta información en este animal. Podríamos también agregarle que nos pregunte si está preñado o está vacía, o que nos registre en este manejo. Vamos a suponer un ingreso de novillos a un feedlot. Mira, además le podemos decir al programa que además de registrar toda esta información, agregue que a todos estos animales se le hizo tal vacunación ese día que pasaron por la manga. O simplemente podemos configurar esta aplicación para que nos pregunte el número en el caso que no tengamos identificación electrónica, o simplemente que pasemos el bastón de la identificación electrónica, va a leer directamente la aplicación el número en ese bastón. Y, por ejemplo, todos los animales que pasaron ese día por la manga, sabemos que le hicimos tal vacunación
no anotamos número, no anotamos nada, nos queda registrado en la aplicación y de esa manera la vamos a llevar al BIFCON para tenerla registrada. ¿Cómo generamos la información o completamos, nos ayudamos de esta aplicación para alimentar a este BIFCON y poder ir completando estas fichas? ¿Cómo generamos la información para alimentar a la aplicación en realidad? Y esta información puede venir de papel, puede venir de algún Excel. La verdad que no es que no se pueda hacer, pero sí que es más engorroso. Todos lo sabemos, probablemente muchos los que estamos escuchando, que no es fácil. Se puede hacer, pero no es fácil ser preciso en esta información. Por supuesto que el nivel de precisión que hablábamos al principio lo elevamos bastante, o logramos tener gran precisión cuando alimentamos a esta aplicación con todos los sistemas que tenemos disponibles de identificación electrónica, como puede ser el bastón, combinado con el botón electrónico. Entonces evitamos el tener que tipear o escribir el número en la aplicación, simplemente leemos el bastón, configuramos para que nos pregunte qué acción o qué evento le vamos a cargar a ese animal, y de esa forma nuestro BIFCON, con una gran precisión, tenemos registro de todos los trabajos que nosotros hicimos en ese grupo animal. Vamos a seguir respondiendo preguntas y simplemente, a modo de ejemplo, lo vamos a dividir en diferentes áreas, pero lo vamos a dividir por una cuestión de dividir las respuestas, pero en realidad estamos hablando del mismo programa, donde podemos responder solamente alguna de estas preguntas o todas juntas, pero lo vamos a ir dividiendo para que nos sea más fácil las diferentes preguntas. Vamos a hablar un poquito de todo lo que es gestión de cabaña y cría, algunos ejemplos de respuestas, lo que es la parte de engorde y feedlot. Vamos a agregarle lo que es la gestión de las IATF y la reproducción. Y por último vamos a mencionar algunas cuestiones de esta gestión veterinaria, esta gestión asesor, que nos puede ayudar el programa para hacer informes o para tener algunos registros más precisos. Cuando nos metemos en la parte de cabaña y de cría, básicamente hay que empezar por probablemente el evento más relevante que tiene nuestro establecimiento de cría o de cabaña, que es el registro de los partos. Entonces la importancia de un buen registro de partos. En este ejemplo, en esta vaca, vamos a poder registrar el parto, cuándo fue la fecha de parto, si tenemos quien recorre ese lote de vacas que está pariendo, también lo podemos registrar, si el ternero fue hembra, macho, si fue vivo, si fue muerto. Además le podríamos agregar que nos dé alguna categoría de tipo de parto, también lo podríamos estar agregando. Pero algo importante que estamos haciendo con este registro de partos de esta manera es que podemos pedirle al programa, podemos configurar el programa para que mucha información de esa vaca, que fue la madre del ternero, nos pase ya a esa futura cría. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros registramos el parto, hay información de la madre, y los criadores y cabaneros probablemente me entiendan lo que estoy diciendo. Hay información, por ejemplo, el número de la madre, sabemos si registramos el peso al nacer de ese ternero, ya nos queda registrado, la raza, le podríamos ver algunas características de este animal, y algo importante que va a generar este registro de partos es la genealogía. O sea, ese ternero ya va a saber quién es la madre, quién es el padre, quién es el abuelo, si la madre tenía registrado un padre. Toda esta información nos va a quedar ya en esta nueva cría, que la vamos a poder usar para algunos reportes o para diferentes, por ejemplo, para las asociaciones de criadores. Por ejemplo, toda la información de los padres pasa a esa nueva cría. Por ejemplo, una salida de la pantalla del programa. En este caso, le voy a pedir que se concentren en esta parte, los números de estos animales en este establecimiento, cuándo fue la fecha de nacimiento, quién es el padre, quién es la madre, quién es el abuelo y quién es el bisabuelo. Entonces, de esa forma, tenemos registro en este campo de esa información de genealogía, nos queda registrado en cada una de estas crías, sabemos cuál es su genealogía para atrás. Puede ser simple como esta genealogía de padre, madre, abuelo y bisabuelo, pero le podemos pedir también al programa, y de vuelta, según las respuestas que nosotros
necesitemos responder, lo vamos a complejizar un poco más y, por ejemplo, para algunas asociaciones, vamos a pedirle que nos registre ese ternero diferente información que después nos va a ser muy útil a la hora de, por ejemplo, registrar nacimientos. En este caso, estos nacimientos, vamos a registrar de qué criador son, vamos a registrar la fecha de nacimiento, el sexo, ese ternero si nació de inseminación o de transferencia de embriones, números de criadores, peso de nacimiento, número de la madre, el número de criador de la madre, el registro de esa madre, la raza, la fecha de nacimiento de la madre, el padre, el abuelo, bueno, información que vamos a lograr recuperar porque la tenemos registrada en el BIFCOM, la podemos listar de esta manera, vamos a poder, según como la listemos, vamos a poder seleccionar que esta información la vamos a querer enviar, por ejemplo, a una planilla de Excel, como vamos a seleccionar acá, y esta planilla de Excel ya seleccionada de esta manera, probablemente con muy pocas cuestiones que completemos, que necesitamos completar, nos quede el registro o nos queden las necesidades que tenemos, por ejemplo, para hacer alguna denuncia de nacimientos para alguna asociación, información recolectada que teníamos cargada en el BIFCOM y que la podemos sacar, la podemos listar de forma fácil. Por ejemplo, también, cuando hablamos de cría y de cabaña, vamos a poder analizar qué pasa con los partos registrados de esta manera. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver los partos de julio, agosto, septiembre y octubre. Vamos a ver qué cantidad de partos tenemos en cada uno de estos meses, cuántos terneros no teníamos información, hay terneros que no le pudimos registrar la madre, quedaron sin información, cuántos son mellizos, cuántos son machos, cuántos son hembras, qué porcentaje de hembras tuvimos, cuántos de estos fueron vivos, cuántos muertos alrededor del parto y qué porcentaje de muertos. En este caso le pedimos al programa que nos responda esta pregunta por mes de parición, pero también le podríamos pedir al programa que nos responda esta pregunta por padre, por un grupo de vacas, por categoría, queremos saber qué pasó con las vaquillonas, porque tuvieron más problemas de parto, podemos hacer este mismo análisis solamente viendo las vaquillonas, podemos pedirle que nos responda la pregunta por lote, tuvimos algún recorredor que nos parece que sus resultados fueron diferentes, bueno, probablemente podamos analizarlo en forma precisa de qué pasó en ese lote de parición, siempre con los totales y con los resúmenes de porcentaje de nacidas hembras y de terneros muertos. Cuando comenzamos la presentación les hablaba que a veces nos podíamos preguntar cuál es la longevidad de nuestro rodeo, qué cantidad de partos, el número de partos que tienen nuestras vacas. Bueno, en este caso, qué cantidad de vacas son de cero parto, diríamos cuántas son vaquillonas, 224 vaquillonas, cuántas son de primer parto y así sucesivamente, el porcentaje que representa cada una de estas categorías en cantidad de partos y cuántas vacas son cada una de estas categorías. Pero, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a mostrar, además de saber qué cantidad de partos tienen nuestras vacas del rodeo, está registrado en este BIFCOM qué razas son estos animales. Entonces, por ejemplo, fíjense en este caso, las vaquillonas no se le registró raza, por eso aparece como raza 0, estas 224, pero podemos saber que Brangus Colorado tenemos 36 de primer parto, 18 de segundo parto, 49 y 32, así para Brangus negro o para unas denominadas cruzas, podemos saber en forma precisa qué cantidad de animales tenemos en cada una de estas categorías. De vuelta, si yo quisiera individualizarlas, podría hacerle clic, si estaría en el programa, y podría individualizar y listar los animales que yo quisiera hacer algún otro manejo. De vuelta, esta información, en este ejemplo que vimos por partos, podríamos pedirle al programa que nos responda en realidad por categoría de reproducción, o sea, cuántas de estas vacas por cantidad de partos están preñadas, están vacías, por ejemplo, o en qué corral están estos animales, dónde están las de primer parto, dónde es la de segundo, y así las diferentes respuestas que podemos ir pidiéndole al programa que nos vaya respondiendo. También planteábamos que podía ser interesante o nos podíamos llegar a preguntar muchas veces cuál es la edad a la concepción de nuestras vaquillonas. Bueno, en este ejemplo
cuántas son las vaquillonas que parieron con 1 año y 3 meses de edad, 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses, y 1 año y 6 meses, qué porcentaje representan de las vaquillonas que han parido, cuántas son esas vaquillonas que han parido en cada una de esas categorías. De la misma manera que le planteaba anteriormente, nos podríamos estar preguntando en este caso por mes de concepción, pero podríamos preguntarle por raza, podríamos preguntarle por alguna fecha de nacimiento, podríamos preguntarle por algún origen especial, hicimos alguna compra o vinieron animales de diferentes establecimientos, qué pasa con las vaquillonas que vienen de un establecimiento, que a lo mejor su fecha de concepción se demora más. Bueno, lo podemos responder en forma precisa, igual que, por ejemplo, de qué padres son en función de cuándo paren, en función del padre que sea. También en la parte de cría, si registramos los pesos al nacer, podríamos poder responder con mucha precisión cuáles son los pesos al nacer por toro, por toro padre, los padres, los terneros hijos del toro 1, del toro 2 y del toro 3, qué cantidad son de cada toro, cuánto pesaron las hembras hijas del toro 1, por ejemplo, 28 kilos, cuánto pesaron los machos hijos del toro 1, 31 kilos, cuál es el promedio del peso al nacer, Entonces podemos saber en forma precisa, si tenemos registrado el evento parto, como les mencionaba antes, cuántos parieron del toro 1, cuántas hembras y cuántos machos, y además cuánto pesaron los terneros de esos toros padres. De vuelta, esta pregunta la podríamos estar respondiendo por número de partos, por fecha de nacimiento, por algún corral, por algún origen, y en este caso estamos evaluando peso al nacimiento, podríamos estar evaluando kilos al destete, ganancias de peso, o algún kilo ajustado a algún periodo determinado. También en la parte de cría puede ser interesante, además de saber los promedios de pesos al nacer, cuál es la distribución, en función de los padres, en función de la categoría, cuál es el promedio de peso, pero también, además, qué cantidad de terneros, cómo se distribuyeron esos pesos al nacer, o en este caso estos pesos al destete. También nos podemos responder, además de los pesos al nacer, como está en este ejemplo, del toro A, del toro B, o de toros de repaso, peso al nacer, podemos responder cuál es el peso actual, los animales fueron pesados en el último periodo, cuál es el peso al destete que tuvieron estos animales. También le podemos pedir al programa que ya nos ajuste el peso, por ejemplo, saber cuál es el peso ajustado a los 7 meses para el toro A, para el toro B o para los toros de repaso. Y en función de eso, pedirle también al programa que nos responda cuál es su ganancia de peso vivo, cuál es la ganancia de peso vivo entre las 2 últimas pesadas, o alguna ganancia de peso vivo ajustada a los 7 meses. Entonces, por ejemplo, podríamos ver que los terneros hijos del toro A tuvieron 930 gramos de ganancia, hasta ajustado a los 7 meses, 870 los del toro B, y los del toro de repaso, 800 gramos de ganancia. Vuelvo a mencionar lo mismo, esta pregunta la podríamos responder por número de partos o diferentes variables que nosotros quisiéramos estar evaluando. En la parte de engorde o filot, algunas preguntas que muchas veces nos hacemos y que podríamos estar respondiendo con el BIFCOM de vuelta, recuentos de hacienda, precisos, en función de algún manejo que se haya hecho, alguna pasada por la manga, alguna sanidad. Nosotros podemos saber exactamente, en forma precisa, cuántos animales pasaron de cada corral. Además, le podríamos pedir al programa que nos responda cuántos son machos, cuántas son hembras, y probablemente, a simple vista y en forma fácil salta que en el corral 7 probablemente sea un corral de hembras, pero hay 4 que figuran como machos. Bueno, podríamos hacer clic y ir a buscar esos machos o saber si están cruzados o si hay algún error de registro. De forma fácil uno puede ir monitoreando muchas de estas cuestiones. Por supuesto que en los corrales pasa a ser muy interesante todas las variables que son de peso, de ganancias de peso, de pesos ajustados. Entonces, por ejemplo, en este filo, según los corrales, que están denominados de esta manera, podemos saber qué cantidad de animales hay en cada corral, cuál fue en promedio el peso de ingreso para cada uno de estos corrales, cuál es el peso actual, y por ejemplo le podríamos estar pidiendo cuál fue la ganancia de peso. En este caso le pedimos entre las 2 últimas pesadas, pero podríamos estar pidiéndole al programa que nos responda otras preguntas
en función de estas ganancias de peso ajustadas o no, en función de las respuestas que quisiéramos responder. De vuelta, todas estas preguntas se las podríamos pedir para diferentes variables, como las de origen, terneros que vienen de algún origen en particular, qué pasa según los orígenes de los terneros, en pesos de ingreso, en ganancias de peso, etcétera, etcétera. También les decía que puede ser útil monitorear los registros y estos recuentos de stock que a veces no nos es tan fácil llevar. Por ejemplo, en este caso, le vamos a pedir al programa que nos diga, nos responda qué cantidad de animales tenemos en los corrales, que tengamos solamente o que solamente le hayamos hecho una pesada, puse como ejemplo, podría haber puesto una sanidad. Entonces podemos ver, en este ejemplo, en el corral 6, que tenemos 325 animales totales, que a 321 le hicimos más de una pesada, y hay 4 animales que los pesamos una sola vez. Probablemente los pesamos al ingreso, o no están más en ese corral porque se cruzaron, o se murieron, o algo pasó, pero hay 4 animales que no volvieron a pasar en diferentes manejos que fuimos haciendo en estos corrales, y que de forma fácil nosotros podríamos identificarlos y saber cuáles son esos animales, y ver o corregir qué pudo haber pasado. Entrando a la parte de IATF y reproducción, básicamente lo que vamos a mencionar es todo lo que es la gestión y la recolección de datos de las IATF. Sinceramente, en este punto, con experiencia de muchos pasajes de planillas y de demoras en los tiempos en poder responder o realizar informes, es que es bastante útil una herramienta de este tipo, combinada, por supuesto, si lo podemos hacer con identificación electrónica, que nos permita trabajar con esta aplicación para el registro de la IATF en forma rápida, para tener los resultados, pero también para tener precisión de la cantidad de animales que estamos manejando. Probablemente muchos habrán escuchado muchas charlas dadas por uruguayos que hablan de inseminación, y realmente es envidia que uno tiene cuando le hablan con precisión de la cantidad de animales que han pasado al inicio, que han pasado a los retiros y que han pasado a la inseminación, porque gestionan su información, porque la tienen, porque tienen identificación electrónica, pero sobre todo porque después la procesan. Bueno, en este tipo de herramientas nos permite básicamente ese procesamiento. Básicamente, una de las formas que tenemos para cargar estas inseminaciones es trabajar con la aplicación, y lo que vamos a utilizar en mayor medida es una grilla de inseminación que le llamamos, que no deja de ser muy parecido a un Excel, a una planilla de papel que tendríamos al lado de la manga. En este caso vamos a ir completando la aplicación en esta Pocket Car al lado de la manga. Lo que vamos a ir completando: la identificación del animal, el toro que usamos para inseminar, el código de inseminación o la condición corporal, y el técnico que inseminó. Entonces, si tenemos identificación electrónica, le vamos a pedir a la aplicación que escanee, que no vamos a pedir solamente que se sincronice con el bastón. Entonces no vamos a evitar ir cargando número de animal por número de animal, pero vamos a suponer que no tenemos identificación electrónica, entonces le vamos a pedir a la aplicación que nos pregunte el número de cada animal. En este caso vamos a cargar la vaca 55.503, le vamos a hacer una inseminación a este animal. Podríamos ver, si quisiéramos, nos va a salir, como le mostraba antes, la información de este animal desde el último parto, si quisiéramos verla, pero probablemente si estamos inseminando no tengamos que ver información por información, pero sí lo que vamos a ir haciendo en esta inseminación es ir cargando, ir completando esta planilla para que nos quede completa la inseminación. Entonces vamos a seleccionar el toro que usamos para inseminar. De vuelta ya podría tener una grilla reducida, sabiendo cuáles son los toros que vamos a usar en esta inseminación, para que sea simplemente seleccionar 1, 2, 3 toros. En este caso vamos a seleccionar experto, pusimos experto, y vamos a completar el resto de esta planilla con el técnico que usamos, que va a hacer la inseminación, o con la condición corporal o el código de inseminación que nosotros definamos, lo vamos completando. En este caso fuimos cambiando toros, fuimos cambiando inseminadores, pero imagínense que muchas veces esto se repite. Simplemente hay que poner el primer toro y el programa solo completaría el resto de las inseminaciones, porque sabemos que van a ir todas con el mismo toro. Una
Una ventaja importante de trabajar con la aplicación es que en realidad estamos trabajando con la aplicación en forma resumida, como lo digo, pero en realidad estamos trabajando con el BIFCON al lado de la manga. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos toda la información de cada animal que estamos trabajando en nuestra mano. Eso significa que si tenemos algún error de registro, nos va a saltar alguna alerta y no nos va a permitir, o probablemente vamos a disminuir mucho los errores que cometemos porque se cruzó un animal, porque se cruzó algún lote y estamos con algún animal equivocado. Por ejemplo, en este caso, que estábamos en esta inseminación, estas alertas que les menciono, por ejemplo, en este caso seleccionamos un animal, nos figura una alerta porque nos dice que esta vaca parió hace poco, es muy poco probable que esté en este lote de inseminación, o sea que es probable que sea un error, revisamos el número, volvemos a cargarla, si no es un error, lo cargamos y solucionado el problema, o que sea demasiado joven el animal que seleccionamos, o un animal que está preñado, a lo mejor se cruzó y pasó por la manga, o algún animal que teníamos identificado como no inseminar, que se iba a ir de rechazo, una vaca CUR, nos va a saltar una alerta y nos va a avisar en ese momento que probablemente estamos por cometer un error, bueno, estamos al lado de la vaca para solucionarlo y ver si efectivamente íbamos a cometer un error o corregimos lo que teníamos cargado y seguimos con el evento que veníamos a hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de IATF, vamos a poder analizar los resultados de esta inseminación. En este caso, no vamos a simular, en realidad el manejo o los resultados que les voy a mencionar vienen de un manejo de este tipo. Se hizo una inseminación, se hizo una segunda inseminación, se hizo una ecografía para diagnosticar las pernices de esta IATF, de la IATF2 y de la IATF1, y después hizo el tacto final, el tacto de todo el rodeo, para reconfirmar pernices, en realidad, en este caso en la IATF, pero básicamente para saber el porcentaje de pernices de todo el lote. Entonces, por ejemplo, en este caso que vamos a analizar estas IATF, podemos saber que en la IATF1, estas IATF que se hicieron en octubre, tuvimos un 59% de concepción, en la IATF de noviembre un 53%, este es nuestro promedio, estas son nuestras perneadas, estas son nuestras vacías. Yo les mencionaba anteriormente esta variable, esta medida de variación que tenemos en las medidas de este tipo, que muchas veces nos ayudan a no cometer errores en algunas decisiones, pero además de saber cuál fue el resultado de la IATF, en este caso que también registramos la información ya del tacto, vamos a saber de estas IATF de octubre y de noviembre, cuáles animales perdieron la preñez que tenían de octubre, cuántas perdieron de las de noviembre. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver que perdieron preñeces, se registra como aborto, en realidad no sabemos exactamente en qué periodo se perdieron estas preñeces, sí, después del día 30 que se hizo la ultrasonografía. Sabemos que tuvimos 109 vacas que perdieron la preñez sobre 1.122 que se preñaron. En este caso tuvimos una pérdida de preñeces del 9,7%. Menciono porque en el grupo de Concept Plus, que hay varios conectados, el otro día discutíamos de porcentajes de mermas. Bueno, nos es fácil, teniendo este tipo de registros, poder saber, acá en este caso lo sabemos por mes, podríamos preguntarle por toro, podríamos preguntarle por categoría de animales, si en alguna categoría de animales tenemos más pérdidas de preñeces que en otra categoría. Muchos de los técnicos que estamos relacionados con la inseminación, hemos visto muchas veces trabajos realizados para evaluar las ganancias de peso y las diferencias entre terneros nacidos de IATF y de servicio natural. Bueno, si registramos la información, tenemos una excelente herramienta para poder medir en nuestro establecimiento, en el establecimiento que estamos asesorando, realmente qué pasa con esas diferencias. En este caso, las vacas, los partos de julio, agosto, septiembre y octubre, en realidad los primeros partos son de IATF. Acá podemos ver cuántos son estos partos en cada uno de estos meses, cuál fue el peso al nacer, en promedio, de estas crías, cuál es el peso actual, se pesaron en el último periodo, cuál es la ganancia de peso. Fíjense, los terneros que primero nacieron tienen ganancias de peso mayores, y también podríamos estar pidiéndole al programa que nos calcule las ganancias de peso incrementales entre las últimas pesadas para los terneros nacidos de julio, agosto, septiembre y octubre, y de esta forma poder responder.
lo que le decía recién, vamos a ver, por ejemplo, el toro A, el toro B, o el repaso con toros, cuál fue el peso al nacimiento de cada uno de estos grupos de hijos de diferentes padres, cuál es el peso actual, cuál es el peso al destete. Le podemos pedir al programa que nos responda la pregunta ya de cuál es el peso ajustado, por ejemplo, a los 7 meses, 220, 205 y 180 kilos para los hijos del toro A, el toro B o los toros de repaso, cuál es la ganancia de peso desde el nacimiento hasta el peso actual, cuál es la ganancia entre las últimas pesadas, y también le podríamos pedir una ganancia de peso entre el último periodo que estamos evaluando. En la última parte que vamos a ver simplemente de esta división que hicimos para simplificar la explicación, seguimos hablando del BIFCOM, es una gestión que le llamamos gestión asesor, gestión veterinaria, y podemos simular, en realidad no simular, lo que está pasando con algunos asesores que manejan el programa, como les voy a tratar de contar. Por ejemplo, el programa lo gestiona, lo maneja un asesor, en este caso puede ser un veterinario, puede tener un establecimiento donde hace diferentes manejos, este establecimiento tiene identificación electrónica, cada manejo que hacemos en ese establecimiento nos queda registrado en nuestra aplicación, en la POCI del Caucar. De esa forma sincronizamos la información, y esta flecha de ida y de vuelta significa que va a ir información de listados, de reportes, de informes que van a salir del BIFCON, y va a venir toda la información de partos, de servicios, de manejos que se hagan en ese campo, que se van a gestionar desde este BIFCON. También podemos tener en el mismo BIFCON, este BIFCON asesor, otro establecimiento donde también registramos todos los manejos que hacemos en este establecimiento con nuestra identificación electrónica y la aplicación, pero además de ir y venir la información también puede ir, por ejemplo, a alguna administración, alguna gerencia que está en otra ubicación, puede ir y venir también, por ejemplo, algún BIFCOM que esté ubicado en esta administración, donde se pueda analizar información y donde se intercambie información entre el programa del asesor y el programa del campo. En establecimientos grandes, muchas veces lo que termina pasando es que también hay un BIFCON en el establecimiento, y desde ahí la información va al asesor, va a la administración, y de esa forma todos manejamos la misma información en momento real. También puede pasar que desde este BIFCON gestionemos, además de este que tiene identificación electrónica, este que va y viene a una administración, que simplemente hacemos algunos manejos puntuales en este establecimiento, registramos en nuestra aplicación y también lo sincronizamos con nuestro BIFCON para registrar IATF, para registrar diferentes manejos que hagamos en ese campo. El miércoles pasado con Joaquín hablamos del programa Concept Plus y de esta recolección de información para el programa, para identificar toros de más fertilidad. Estos son todos los puntos que se piden, los ítems que pedimos para recolectar la información y poder volcarla al programa. Básicamente lo que decíamos el miércoles pasado, muchas veces terminan siendo estos 5 puntos más importantes que necesitamos registrar. Bueno, desde el BIFCOM nos es fácil sacar la información que necesitamos para el programa Concept Plus, porque nos queda registrado en este formato de lista cuál es la condición corporal de la inseminación, cuál es el número de partos, entonces sabemos si son multíparas, si son primíparas, o las diferentes divisiones que hacemos en el BIFCOM, con qué toro lo inseminamos, en qué fecha se inseminó, cuál es el resultado de esta inseminación y qué técnico la inseminó. Tenemos la información para poder volcarla, como veíamos antes en la parte de cría, en un Excel, completar el resto de información que nos falta y poder enviarla al programa Concept Plus. Una parte importante también del programa para la parte de los asesores es la facilidad que tiene para enviar reportes a diferentes formatos. Puede ser en Excel, puede ser en PowerPoint. En este caso vamos a hacer un ejemplo, que estamos simplemente haciendo un recuento, un stock de estos grupos de animales en este programa. Vamos a seleccionar para que lo exporte a un PowerPoint, y vamos a agregarle algún comentario que queramos, que después nosotros vamos a hacer en el informe, y de forma, haciendo otro clic más, va a salir directamente, esto es un formato ya de PowerPoint, nos queda este reporte donde después lo completamos, agregamos comentarios,
y de forma fácil podríamos estar enviando nuestros informes, nuestros reportes a los establecimientos que estamos asesorando. Para ir terminando, un punto importante, mencionamos que el programa tenía el menú que podíamos configurar en función de las respuestas que queríamos darnos, que la aplicación también permite diferentes configuraciones para hacer fácil el manejo y que realmente las pasadas con la manga no sean engorrosas. Un punto importante que tenemos en el programa, y lo mencionó Sebastián al inicio, es el grupo técnico, y si bien, como decía Sebastián, todos estamos relacionados con la actividad y todos trabajamos, usamos el programa para nuestra actividad diaria. Algunos están más relacionados con la parte de software puntualmente y otros más relacionados con parte de manejo, lo que hace que nos complementemos y podamos, en función de eso, intercambiar experiencias y programar o poder responder esas preguntas en forma fácil y darle un buen servicio a los clientes del BIFCOM. Como decía el video cuando comenzamos la presentación, y para ir terminando, es una herramienta que nos va a disponer, vamos a poder tener una base de datos de nuestros rodeos con precisión, vamos a registrar los datos, por supuesto que si lo podemos combinar con la identificación electrónica de forma muy rápida, vamos a agilizar los trabajos en la manga. Imagínense que muchas veces es solamente el registro y ya el resto nos queda, sabemos qué manejo le hicimos a cada animal. Algo importante, que vamos a poder analizar la información, no vamos a tener que esperar cargar planillas y sentarse a acomodar algún Excel para poder analizar. En este caso, una vez que terminamos el trabajo, sincronizamos la aplicación y tenemos la información disponible para los diferentes análisis, y en función de eso es que las decisiones, además de ser precisas, probablemente sean más rápidas y sean a tiempo. Vamos a personalizar esta gestión en función de vuelta de las preguntas que querramos responder, lo podemos personalizar, y probablemente esto debería traducirse en una, como decíamos al principio, en una mayor eficiencia de nuestro rodeo. Ahora sí, para terminar, y remarcarle algunas de las cuestiones que comenzamos diciendo, probablemente estamos convencidos de que, si bien todas estas herramientas las tenemos disponibles desde Ciale Alta, en realidad cuando logramos combinarlas y logramos trabajar en conjunto con estas tres herramientas, es que cambiamos la forma de gestionar la información. Este cambio en la gestión de la información nos va a permitir responder, por ejemplo, estas preguntas, pero pueden ser muchas más, que esas respuestas a preguntas nos va a ayudar a aumentar la eficiencia y probablemente tener más rentabilidad, porque vamos a poder encontrar cuáles son nuestros puntos críticos y cuáles son las cuestiones a corregir. Y algo no menor, probablemente tan importante como lo que venimos mencionando, que termina siendo tiempo, porque estas decisiones, como la tenemos fácilmente para poder analizarla, las podemos tomar a tiempo y en forma precisa, y es muchas veces como necesitamos tomar algunas decisiones en algunos manejos. Esto era lo que teníamos para contarle. Quedamos a disposición para las preguntas. Le agradecemos muchísimo por participar de estos webinars. Bueno, excelente, Pablo. La verdad es que te agradezco muchísimo por esta presentación. Ha sido tremendamente clara. Realmente estoy sorprendido con la cantidad de información que mostraste y la claridad. Tenemos muchísimas preguntas que vamos a ir leyendo entre Pablito Viga, que está ahí conectado también para dar soporte. Así que yo te voy a hacer la primera. Que una de las preguntas que hizo Hernán dice: en nuestro caso, el registro de parto se hace con recorredores a lote. Cada rodeo en parición tiene diferentes recorredores. Quieren saber si si esos registros se deben hacer manual, si se pueden hacer con un bastón electrónico, si puede haber varios usuarios registrando información, o si se debe cargar desde planillas manualmente. Bueno, resumiendo, todas las opciones son posibles, vendría a ser si fuese una pregunta de múltiple opción, diríamos. En función lo que tratamos de coordinar, y bueno, usted tiene mucha experiencia en esto también, es tratar de evitar errores. Muchas veces la recolección de información
la tratamos de manejar de a pasos. Probablemente primero tratamos de que se cargue en un solo lugar, donde los errores probablemente se disminuyan, y después sí es posible tener diferentes lugares donde se cargue información y se combine o se sincronice con un programa, pero sí es posible tener diferentes aplicaciones para poder sincronizarlas con un BIFCOM. Tal cual, excelente, perfecto. Buenísimo. Pablito, ¿tenés alguna pregunta por ahí? Sí. Ana nos preguntaba si hay posibilidad de cargar información desde distintos establecimientos. Sí, está lo mismo que mencionábamos recién, diríamos, es posible las dos opciones, que haya un BIFCOM y se sincronice la carga desde un BIFCOM, o puede tener cada establecimiento su BIFCOM, cargar su información y, por ejemplo, sincronizarse o llevarse a un solo programa para poder analizarla toda junta. Pero sí se puede, un poco la gestión asesor que mostraba al final, trató de simular eso, digamos, gracias por permitir la aclaración, o sea, justamente trató de simular diferentes opciones de establecimientos que sincronicen con un programa, que cada establecimiento a su vez puede tener respuesta a diferentes preguntas, porque son las que usamos más en ese establecimiento, me imagino, o en realidad no nos pasa, en un lugar donde se hace la recría y el engorde, muchas veces los menús o las respuestas a las preguntas que nos hacemos son relacionadas con esas ganancias de peso, con ese estilo, y en la parte donde está la cría está armado para responder otro tipo de preguntas, pero todas se sincronizan en un BIFCOM. Clarísimo. Acá tengo otra pregunta de Ángel que nos pregunta si el sistema permite hacer valoración de stock mensual en el establecimiento, que lo considera muy importante. Y ahí te pido permiso para dar la respuesta. Por favor. Dando el ejemplo de un cliente que quería tener esa valoración, pero no por cabeza, sino por la cantidad de kilos totales que tenía en cada uno de los lotes de todo el establecimiento. El sistema es tan flexible que te permite hacer la valoración de acuerdo a lo que cada empresa considere que es la mejor manera. En rodeos de cría, donde tenés distintas categorías de vacas, vaquillonas, primer servicio, feedlot, tenés un montón de categorías disponibles que tienen valorizaciones totalmente diferentes que se pueden hacer, ¿no? Con esta herramienta vos vas a tener la posibilidad de gestionar tu rodeo y tener todos los meses el recuento individual de stock de cada uno de los animales y poder valorizarlos como vos quieras, por la cantidad de kilos, por la categoría, por el estado reproductivo. Tenés total flexibilidad para valorizarlo como cada empresa quiera, ¿no? Así que gracias por esa pregunta. Pablito, ¿alguna otra? Bien, en el caso de la reposición de botones nos consultan que si se puede hacer fácilmente, digamos, ¿y qué pasa cuando esos botones son reutilizables? Bueno, la puedes responder vos, Pablo, directamente, que tienes mucha experiencia en eso, así que hacétela vos mismo la pregunta. Totalmente, digamos, cuando los animales salen del sistema por venta o por muerte, automáticamente al cargar este evento el botón queda liberado para ingresar un nuevo ternero o un nuevo animal dentro del establecimiento, tanto sea en cría como en el caso de los feedlots, de manera instantánea. Sí. Tal cual. Agrego que con la aplicación Pocket Cow Card, cada vez que se escanee un animal, un nuevo chip electrónico que no existe en la base de datos, la aplicación nos consulta si es un animal nuevo que debe agregar a la base de datos o si debe reemplazar a otro animal que ya existe en la base de datos. Y entonces uno, al ingresar el animal, si el animal ya tenía otro chip ingresado, nos va a preguntar si queremos reemplazar el chip anterior por ese, y lo va a reemplazar automáticamente, pisa al otro chip, pero nos guarda un registro en la actividad de todo el proceso, cómo ocurrió, digamos, cuál era el chip anterior, cuál es el nuevo chip que fue registrado en el animal. Déjame, Sebastián, aclarar en eso también.
diríamos, podemos cargar un animal nuevo, pero no es que perdemos la información del que se murió, por ejemplo, que liberamos ese número electrónico, la información nos queda registrada. Si queremos hacer listado en el futuro de animales que tuvieron algún evento en alguna otra fecha, la información queda. Simplemente lo que hizo el programa fue liberar el número para otro animal. Tal cual. Correcto. Bien. Nos preguntan si para tener acceso al software tiene un costo anual, mensual o un servicio. Se paga un servicio anual por el uso del software, no tiene un costo inicial de licencias y es un valor muy accesible dependiendo de la cantidad de vacas que tenga la explotación en producción, es el precio del servicio, digamos, pero es algo realmente muy, muy accesible. Bien. Respondiendo a varias preguntas, les cuento en base a la carga de pesadas desde balanzas electrónicas, tanto ustedes como en cualquiera de las marcas de balanzas que puedan exportar a Excel y conectarse por Bluetooth a un bastón de lectura electrónica, por ejemplo. Podemos hacer una importación de pesadas muy, muy fácil y muy rápido, que hay varias preguntas relacionadas a eso y la verdad que podemos de esa forma conectar y enviar los datos de manera muy rápida. Perfecto. Ahí Andrés pregunta, digamos, sobre la balanza TrueTest y si esto es un enlatado que simplifica. En realidad todo lo contrario, esto lo que permite es justamente diseñarlo a la medida y a las necesidades de cada usuario. Es totalmente abierto el software, lo que permite es el ingreso de las planillas de Excel que se pueden descargar de una balanza, por ejemplo, importarla en el sistema y no tener que tipear esa información manualmente, ¿no? Pero después, cómo se gestionan todos esos datos, es totalmente abierto para diseñarlo a la medida de la necesidad de cada usuario, ¿no? Bien. Hay una pregunta sobre cómo identifican a la madre al parto, si es con caravana visual. Pablo, ¿querés responder eso? Sí, en realidad la identificación a campo la tenemos que hacer con la caravana visual. Necesitamos la caravana visual de la madre para poder registrarlo. Ese dato, por eso si veían en los registros de parto, algún ternero que no estuvo bien registrado, pero sí necesitamos el número de la madre para poder registrarlo. Visual. El otro día hicimos una instalación con Pablo con una buena experiencia en el cual habían marcado a fuego los animales de las vaquillonas que entraban a servicio, con lo cual era muy fácil la identificación a campo, o caravanas visuales. Tal vez la pregunta viene por el tema de la identificación electrónica a distancia, y lo cierto es que no es ese el fundamento de la identificación electrónica, sino individualizar a los animales en la manga. Pero sí, la identificación a campo sigue siendo de manera visual con la caravana. Lo que sí podemos utilizar son las tablets o teléfonos para ver toda la información del animal y asegurarnos que el animal que estamos creyendo ver en la caravana o en la marca fuego exista y que coincida con la información que debería tener esa vaca pariendo. Perfecto. Hay otra pregunta de Adrián sobre los cambios de categoría, si se registran como un evento, si el software trae cambios de categoría ya estáticos o si se pueden ir definiendo de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. Bueno, también en función, podemos pedirle las dos cosas, o que lo vaya cambiando en cada establecimiento de forma predeterminada, o lo vamos cambiando en función de las divisiones que haga cada establecimiento. Las dos opciones son posibles. De vuelta, lo personalizamos en función de... Categorías que ya vienen predeterminadas, pero uno puede agregar nuevas categorías y hacer cargas masivas de esas categorías dependiendo de determinadas condiciones, o cargar manualmente en cada uno de los animales. Excelente. Pablo, ¿tenés alguna otra? Ahí Martín nos pregunta cómo es el envío de información y si necesitamos internet constante para trabajar. La respuesta es que no necesitamos internet mientras estemos a campo o en la manga.
incluso podríamos utilizar Internet solo para enviar la información en el momento de la sincronización, tanto desde la tablet hacia la computadora como inverso, o podríamos simplemente darle señal con alguna red inalámbrica, con lo cual se puede utilizar en cualquier campo. Tenemos instalado en campos en el norte, en lugares sin acceso a Internet, en los puestos de trabajo en los campos, realizan las transacciones de información sin problema y sin acceso constante a Internet. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta de Ángel que dice si se pueden proyectar ganancias de pesos hacia adelante y luego comparar con la realidad. La realidad es que no permite hacer análisis hacia adelante, si bien tiene indicadores que calculan las ganancias de peso a una determinada edad en relación a los datos, a los registros que hay, siempre la corrección se hace sobre la información real que tiene el sistema, no permite hacer proyecciones hacia adelante de ganancia de peso. Sí permite corregir y ajustar las ganancias de peso a una determinada edad que a la cual hayan sido pesados los animales para estandarizar. Muchas veces cuando se pesa una tropa, hay animales de distintas edades dentro de esa tropa y el sistema nos permite ajustar en todos los animales a los mismos días de edad cuál fue la ganancia para poder compararlo y estandarizarlo. Bien. Más, Esteban nos dice que es de la provincia del Chaco y que bueno, el nivel de capacitación en los troperos es baja. Si hay programas de capacitación para el personal. Bien, contarle que tenemos 2 programas instalados en la zona del impenetrable chaqueño, con donde realizamos viajes, los veterinarios que formamos parte del equipo de soporte, capacitando tanto al personal de campo como a los veterinarios y a la gente de administración, y están trabajando perfectamente con el sistema esta gente que nos menciona Esteban de la zona del Chaco. Muy bueno. Ahí Sergio nos pregunta si los reportes son estáticos, si las salidas del programa son estáticos, y no, es una de las características distinguidas de este software que justamente es 100% personalizable a las necesidades de cada usuario, ¿no? Y eso creo yo es lo que lo hace único en software para gestionar rodeo de cría, donde es algo totalmente dinámico y las necesidades de las empresas son diferentes, ¿no? Bien. Pablo, una pregunta más que nos hacían al principio de la presentación, es sobre la carga inicial de datos. Si tenemos datos en Excel, podemos importarlos para comenzar a trabajar en el software. Sí, generalmente la instalación la hacemos con importación de la información que haya, si es precisa sobre todo, pero sí hacemos una primera instalación, generalmente con importación de planillas de Excel, si hay, ¿no? Sí se puede hacer. Buenísimo. Ahí el colega Sebastián nos pregunta también si la información de los kilos del ternero se pueden registrar en la madre para saber los kilos de producción que tuvo cada madre. ¿Pablo? La respuesta, te ayudo, Pablito, digamos, la respuesta es que sí, se puede cargar esa información. Estamos desarrollando una adaptación para que eso se cargue automáticamente. Cuando se carga el parto de la cría, ya queda registrado en la vaca cuál es el peso al nacer de esa cría, y en la medida que se vayan registrando más pesadas de ese animal, esa información se va a acumular en la madre, como el peso de destete, por ejemplo, y poder hacer un ranking de las vacas en función de la cantidad de kilos que destetó cada una de esas vacas. Eso creemos que es una herramienta extraordinaria para poder rankear a los animales del establecimiento, y así es como va a funcionar. Está funcionando ya, realmente. Pablo, ¿qué otra pregunta? Bien. Hay Creo muchísimas, la verdad. Sí. No creo que podamos responder todas, pero les agradecemos muchísimo todo el interés que están mostrando. Vamos a responder, por supuesto, todas las preguntas.
escriban todas acá, van a quedar todas escritas para poder responderlas, pero vamos a responder 2 preguntas más y ya por una cuestión de tiempo no vamos a poder seguir. Dale, Pablo, con la que tengas ahí a mano. Bien, nos preguntan sobre el uso de caravanas electrónicas y cuál es el porcentaje de pérdida que observamos. Depende mucho del sistema, pero la verdad que es muy bajo el porcentaje de pérdida en las empresas líderes que están en el tema de caravana electrónica, hablan del 1% al 2% anual, lo cual es un porcentaje muy bajo. Y con muy buen trabajo, la verdad que el que comenzó a utilizar identificación electrónica está muy contento y no vuelve más para atrás a los registros visuales con planillas y observación visual de los números. Buenísimo. Hay una pregunta de dónde se pueden adquirir las caravanas, qué tipo de caravanas. La realidad es que nosotros tratamos de ofrecer un paquete de servicios consolidado con cubriendo todas las necesidades en caso de que un productor o un veterinario quiera implementar esto en alguno de sus clientes o un productor lo quiera implementar. Tratamos de ofrecerle dentro del servicio poner las caravanas al precio más competitivo que va a poder encontrar en el mercado, lo mismo con las balanzas, y todo tratamos de dar la solución completa para que no tenga que estar consiguiendo las distintas cosas por todos lados, ¿no? Así que eso es importante dejarlo en claro, ¿no? Bien. Bueno, la verdad es que estamos ya pasados media hora en el tiempo previsto. Les agradecemos muchísimo a todos por el interés. Realmente vamos a responder todo el resto de las preguntas que quedaron, que son muchísimas. Pero bueno, gracias Pablo, a los dos Pablo, por el tiempo y esta explicación que ha sido muy buena. Los dejo para que se despidan y muchas gracias a todos por estar ahí hasta este momento. Bueno, antes del otro Pablo, también agradecerles a todos ustedes por estar ya en estos clásicos de los miércoles de Ciale. Muchas gracias por todas las preguntas y vamos a ir respondiendo las que han llegado. Y bueno, hoy quiero agradecerle también, se lo mencioné al principio, la realidad que me tocó hablar un poco más por una cuestión probablemente de caradura, no sé, pero la verdad es que le quiero agradecer muchísimo a Sebastián y a Pablo, que hemos trabajado bastante para la presentación. Nos costó mucho definir qué poníamos, porque justamente lo que decía Sebastián, muchas opciones de respuestas a preguntas, muchas veces muy personales, que hay que definir qué poner. Pero bueno, le quiero agradecer mucho a Pablo por toda la ayuda que nos dio en la presentación. Así que muchas gracias a ustedes por la participación. Excelente, gracias Pablo, saludos a todos y los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas con el webinar de Vaca de 4 eventos, más del lado lechero, pero bueno, seguimos con los webinars de Ciale todos los miércoles. Gracias, saludos a todos. Muy bien, muchas gracias, saludos. Saludos.